¿Alguna vez te has preguntado si realmente controlas tus emociones? ¿O si ellas te controlan a ti? Ese es el último video del desafío mental. Y vamos a explorar cómo tu amígdala, esa pequeña parte de tu cerebro que se activa en segundos, toma el control en momentos críticos sin darte opción a pensar. Prepárate para una experiencia que te hará dudar de quién manda en tu mente, cuando el miedo, la ira o el estrés aparecen de la nada. ¿Estás listo para enfrentar tu propio sector emocional? Vayamos a este video. Antes de poner a prueba tu amígdala, es necesario que sepas esto. 1. En cada dinámica, tú eres el protagonista, así que cada reacción, cada emoción, cuentan. 2. No se trata de pensar demasiado, sino de observar lo que sientes en el momento. Aquí puede que tu amígdala decidirá primero. 3. Por último, estas experiencias están diseñadas para que descubras cómo tu mente responde cuando está bajo presión. ¿Listo? Trampa visual. La instrucción es simple. Voy a mostrarte una serie de imágenes. Observa cada imagen con atención y toma nota mental de tu primera reacción. Después, hablaremos sobre cómo tu amígdala ha reaccionado antes de que tu mente racional tuviera oportunidad de siquiera evaluarlo. ¿Qué sentirías si fueras esa niña? O más interesante aún, ¿cómo crees que reaccionarías? La respuesta que esperas podría ser muy distinta de lo que realmente sucedería. Muchas veces, en situaciones de alto estrés, reaccionamos no como pensamos. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos o decidir qué hacer. Es como si nuestra mente, que siempre intenta prepararnos para luchar o huir, se apagara por un momento. Esta parálisis es una respuesta instintiva, controlada por nuestra amígdala, diseñada para protegernos, pero que en ocasiones puede dejarnos vulnerables. ¿Te imaginas estar en medio de una situación como esta y no poder hacer nada? Es el secuestro emocional tomando las riendas, impidiéndonos actuar de manera consciente. ¿Qué viene a tu mente cuando observas una expresión como esta? Gracias a las neuronas espejo, nuestro cerebro tiende a reflejar automáticamente el estadio emocional que vemos, por lo que, aunque no estemos directamente involucrados, sentimos la intensidad de la ira que se proyecta. Ahora, imagina que esta persona está justo enfrente de ti, gritándote con una ironía que es más que evidente. ¿Cómo reaccionarías? Tal vez sentirías un sudor frío, comenzarías a temblar o incluso te quedarías paralizado. Nuestro cuerpo responde de distintas formas ante situaciones de alto estrés como esta. Lo interesante es que estas expresiones de ira a menudo se usan como un arma de doble filo. No solo expresan enojo, sino que también pueden ser una herramienta para imponer control o manipular a otros. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? A menudo no conocemos el contexto completo detrás de estas reacciones. Lo que sí es claro es que una expresión así puede activar de inmediato la respuesta de lucha o huida, antes de que podamos analizar la situación racionalmente. Cuando vemos una imagen como esta, de un soldado cargando a otro, la primera pregunta que surge es: ¿un héroe? Muchas veces, los soldados enfrentan batallas intensas, tanto físicas como mentales, y lamentablemente muchos de ellos caen en el campo de batalla. Pero, ¿qué pasa por la mente de un soldado en esos momentos? ¿Cómo es estar ahí viviendo el caos y el sufrimiento de la guerra, con la vida de otros en sus manos? Si conocemos la historia detrás de esta imagen, es posible que sintamos una mezcla de emociones entre respeto, admiración e incluso compasión. ¿Qué harías si en la comunidad compartí algunas situaciones que al principio parecían activar tu instinto de lucha o huida, pero resultaron ser completamente inofensivas? Ahora, en este segundo reto, te invito a sumergirte aún más en estas experiencias. Cierra los ojos o déjate llevar por las imágenes que comienzan a tomar forma en tu mente. Siente cada emoción, cada latido, y prepárate para explorar lo inesperado. ¿Listo para desafiar a tu amígdala una vez más?
Imagina que entras a una feria oscura, donde las luces parpadean y el sonido de risas lejanas resuenan en el aire. Al caminar, sientes la inquietante sensación de que hay muchos ojos mirándote. Te sientes observado y decides explorar. Con cada paso, la tensión aumenta, y al girar, te das cuenta de que la multitud que creías ver eran en realidad muñecos de cartón, diseñados para dar vida a la feria. Lo que parece aterrador resulta ser una ilusión. Reflexiona sobre cómo tu amígdala te hizo sentir miedo antes de que tu mente pudiera entender la situación. Te adentras en un bosque oscuro, donde las sombras parecen cobrar vida. Escuchas un susurro inquietante que parece provenir de las sombras. Te detienes, sientes un escalofrío recorrer tu espalda. De repente, te das cuenta de que el susurro proviene de un grupo de niños disfrazados de fantasmas que juegan a asustarse unos a otros. Sin embargo, por un momento, tu mente había anticipado un peligro que no existía. Reflexiona sobre cómo la amígdala puede distorsionar la realidad en momentos como este. Sinfonía emocional. Ahora que te has preparado para el tercer reto, escucharás 3 sonidos. Recuerda, lo que estás a punto de oír puede evocar emociones intensas, pero tu mente aún no sabe qué son. Mantén la calma y no subas demasiado el volumen, ya que estos sonidos están diseñados para desafiar tu control emocional. ¿Listo para sumergirte en esa experiencia? Vayamos. Es interesante cómo, casi sin pensarlo, asociamos ese sonido con leyendas oscuras o con el dolor intenso de un duelo. Pero lo más fascinante es lo que ocurre a nivel cerebral. ¿Sabes que nuestros cerebros han evolucionado para temer los llamados sonidos no lineales? Este tipo de sonidos, como gritos o llantos, activan un mecanismo de supervivencia en nosotros, que nos hacen reaccionar incluso antes de entender lo que está pasando. Y si este es el famoso secuestro de la amígdala, respuestas como el miedo o el deseo de huir, pueda analizar la situación. Por eso te pregunto, ¿qué crees que haya más allá de las lágrimas? El sonido de la lluvia es curioso, ¿no crees? Para algunos es reconfortante, envolviéndolos en una sensación de calma y relajación, como si cada gota limpiara la mente de tensiones. Pero para otros, ese mismo sonido puede evocar miedo o ansiedad. Quizá porque lo asocian con tormentas intensas, noches solitarias o escenas inquietantes de películas. ¿Qué te provoca a ti? Imagina todo lo que puede pasar en una noche lluviosa, desde encuentros inesperados con figuras siniestras hasta momentos de profunda soledad. El agua no solo refresca el ambiente, también nuestra mente, despertando emociones distintas en cada persona. Bajo esa misma lluvia, alguien puede estar esperando en la oscuridad, mientras otros se arropan para dormir tranquilamente. Un sonido puede hacerte pensar muchas cosas. Aquí es en donde te pido que le des like al video, si te gustaría que próximamente analicemos más la percepción del sonido. Vayamos al último sonido. ¿Qué sensación te provoca este sonido? En una habitación silenciosa, este sonido puede volverse ensordecedor, creando una atmósfera de tensión. ¿Es un simple marcador de tiempo? ¿O un aviso sutil de que algo está por suceder? El reloj, marcando el tiempo de forma más veloz, nos recuerda que cada segundo cuenta, pero también puede ser un sonido que despierta angustia, ansiedad, como si estuviéramos corriendo contra el tiempo sin darnos cuenta. ¿Qué sensaciones has experimentado con estos sonidos? Te leo con gusto en comentarios. ¿Has superado el desafío mental? Yo sé que sí. En cada uno de los desafíos había un mismo hilo conductor, la reacción de nuestra mente. Nuestro cerebro es una herramienta poderosa, diseñada para responder rápidamente a estímulos que considera peligrosos o desconocidos, activando emociones y respuestas que a menudo no podemos controlar de inmediato. El secuestro emocional, liderado por la amígdala, nos enseña que nuestras emociones pueden tomar el control antes de que la lógica tenga oportunidad de intervenir, ya sea la sensación de pavor
Ante una figura esquelética que aparece en la puerta, la atención al ver un rostro distorsionado o simple pero inquietante sonido de un reloj. Nuestros sentidos procesan estos estímulos de manera visceral. Afortunadamente, al enfrentarnos a estas experiencias, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestras reacciones automáticas. Y así, podemos aprender nuestras percepciones. Influenciadas por el miedo, incluso los recuerdos, moldean nuestra realidad. La pregunta final que quiero hacerte es, ¿qué hacemos con estas emociones? En lugar de permitir que nos controlen, podemos aprender a observarlas, a comprenderlas, dándonos la capacidad de reaccionar conscientemente y no solo impulsivamente. Espero este último video del desafío mental te haya sido de utilidad. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Desafío